noches. Nuevamente retornamos a nuestro programa Debate Jurídico con nuestro invitado especial, el doctor Carvajal, y retomamos la pregunta que dejamos en la pasada sección, y es sobre su evaluación sobre el desempeño del Código Laboral Dominicano, que el próximo año cumplirá 2 décadas de haber sido promulgado. Claro, mira, Fabricio, lo fundamental en lo que yo debemos tomar como punto de partida, antes de hacer el inventario de cuál ha sido el resultado en esas 2 décadas de la aplicación y entrada en vigencia de la reforma laboral del año de 1992. Tenemos que tomar como punto de partida en el contexto en que se hizo esa reforma al Código Trujillo de Trabajo. Tenemos que recordar que en esa época la República Dominicana estaba siendo muy cuestionada, sobre todo en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, por el supuesto maltrato que se había sometido a la República Dominicana a los trabajadores haitianos, a los trabajadores ilegales haitianos en ciertas plantaciones agrícolas y cañeras dentro del territorio de la República Dominicana. Y el doctor Lupo Hernández Rueda, uno de los que participó en la comisión redactora que desembocó en el nuevo Código de Trabajo, fue de los abogados que llevó la defensa de la República Dominicana ante la Organización Internacional del Trabajo y otros foros internacionales donde se discutía eso. Entonces, en ese momento el doctor Balaguer tenía la necesidad impostergable de hacer modificaciones, de hacer una apertura, supuestamente hacer unas ligeras modificaciones al Código de Trabajo, que era el Código Trujillo de Trabajo, el Código del 1951, el Código Trujillo de Trabajo, que para la época, y como yo he señalado, resumía la labor intelectual de lo mejor del pensamiento jurídico dominicano de esa época, y obviamente era una figura, desde el punto de vista de las codificaciones apresuradas que se han hecho en la sociedad dominicana en las últimas décadas. El Código Trujillo de Trabajo constituye un paradigma, independientemente de la época, porque podrá... A pesar de haber sido durante una dictadura. Claro, una dictadura, eso no le resta valor ni consistencia ni unidad a las figuras que había en el Código Trujillo de Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la reforma del año de 1992, donde se nombra esa comisión para que reformara el Código Trujillo de Trabajo, y eso lo conversé yo en muchas noches con Lupo Hernández Rueda, en ese momento que llevaba muchos casos importantes en materia laboral junto del país, es precisamente que ellos tenían la premura y la prisa de hacer una modificación. Entonces, ¿qué es lo que se hizo realmente? ¿Cuál fue el producto final de esa comisión para que redactara un anteproyecto del nuevo Código de Trabajo en la República Dominicana? Ese trabajo terminó con muy ligeras diferencias en poner en vigencia la parte procesal del Código Trujillo de Trabajo, porque en la solución de los conflictos individuales y colectivos del derecho del trabajo. Los conflictos individuales, cuando un trabajador o una persona demanda a una empresa en pago de prestaciones laborales porque entiende que lo despidieron, o abandono, o un despido, una dimisión, entonces se produce una controversia judicial entre 2 actores, un trabajador y un empleado. Entonces hay un juez, hay una tutela judicial que va a un tribunal laboral. Conflictos colectivos ya en empresas, cuando hay la relación de trabajo está regida por un convenio colectivo que presume la existencia de un sindicato, donde el código sirve como base supletoria, como norma de derecho común en la materia laboral, para regir cualquier cosa que no contemple ese convenio. Entonces, en el 92 lo que se hizo pura y simplemente fue poner en vigencia la parte procesal del Código Trujillo de Trabajo, que los conflictos venían dirigidos por la desaparecida ley 637 sobre contratos de trabajo, que era una ley especial sobre la solución de los conflictos, incluso preexistente al Código Trujillo de Trabajo. Entonces, lo que se hace es que se mantiene la solución de los conflictos, se mantienen, como le digo, con la ley 637, y lo que hacen la reforma del 92, hasta el 92 tuvo aplicándose la ley 637. Lo que se hace pura y simplemente que entra en vigencia la parte procesal del Código Trujillo de Trabajo. Entonces eso es lo que hace los redactores del año de 1992. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la controversia? El inventario fundamental de la entrada en vigencia de la reforma es precisamente el artículo 539, que habla de la consignación del duplo de las condenaciones contenidas en una sentencia cuando, por ejemplo, para que sea más simple, más asimilable al público de este programa de debate jurídico, es pura y simplemente cuando hay una contestación
y un trabajador le manda a una empresa, esa empresa resulta condenada, la empresa, para evitar la ejecutoriedad de esa sentencia, de ese día de notificación, tiene que consignar el duplo de la suma condenatoria. Entonces ese es el código, ese básicamente... Cuando se habla de consignar, ¿a qué se refiere? Claro, de consignar el sumo, de depositar en efectivo. Okay. Muy acertada su pregunta. Sí, porque muchas veces el lenguaje... Exacto. La consignación se presta a diversos procedimientos diferentes. Muy acertada su observación. Entonces, yo digo que entonces ese artículo es que origina la controversia de todo lo que es la legislación laboral del Código Trujillo de Trabajo, porque la reforma del 92 lo que le dio más espacio y más vigencia al Código Trujillo de Trabajo, con ligeras pinceladas, como por ejemplo asimilar entre los enunciados fundamentales del Código de Trabajo el contrato de realidad, como una decisión de Suprema Corte de Justicia que establece que poco importa lo que esté pactado por escrito, que la obligación primaria de un juez o de un árbitro en cualquier conflicto de naturaleza laboral es ver cómo se ejecutaba la relación laboral en la práctica, al margen de lo pactado por escrito. Eso es una decisión de Suprema muy importante de los años 80, que la Comisión de Reforma del Código del 92 lo asimila como uno de los enunciados fundamentales. Entonces, básicamente, en ese inventario práctico, obviamente, con la entrada en vigencia del artículo 539, eso generó mucha controversia. Al principio de la entrada en vigencia del Código de 1992 creaba mucha controversia, había muchas ejecuciones temerarias, obviamente. Después, cuando viene y se nombra en el año de 1997, 5 años después, la nueva Suprema Corte de Justicia, y comienza a depurarse las jurisdicciones laborales, comienza a nombrar jueces con un perfil moral y ético y profesional y personal más depurado que lo que había anteriormente, como en honrosas excepciones, porque eso no quiere decir que los jueces que tampoco habían anteriormente no servían. A todos habían también figuras notables, figuras luminosas. Siempre recuerdo a Fernando Bello Cabral, que fue el presidente de la desaparecida Cámara de Trabajo del Distrito Nacional, que fue un juez del antiguo procedimiento, de la antigua justicia del 97 para atrás, pero que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales fue un magistrado muy probo y muy digno. Entonces, viene, como te digo, la reforma al 97, vienen los nuevos jueces, viene ya la Suprema Corte de Justicia sobre precisamente la Cámara Laboral y establece unas decisiones jurisprudenciales bastante depuradas con relación a la interpretación de todos los artículos de la parte procesal de lo que es el Código Trujillo de Trabajo, el Código del año de 1992, y prácticamente han dirimido todos los conflictos de interpretación que pudiesen suscitarse en ocasión de la aplicación del nuevo código. Entonces, la Suprema ha depurado, obviamente los empresarios, y yo desde el punto de vista de un estudio comparativo, partiendo de un estudio comparado de legislaciones laborales de países con características similares a la nuestra, que es el primer punto de partida que tenemos que tener, el primer punto racional y convincente a la luz de la sociología del derecho para hacer un análisis exacto, tomar un país con nuestras características, no tiene una disposición como el 539 de consignar el duplo. ¿Qué país es usted? No, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, una serie de cosas. Al contrario, se han involucrado en un proceso de flexibilización de las normas laborales. En detrimento del trabajador. En detrimento del trabajador, pero a fin de cuentas se ha demostrado a la larga, aunque parezca patético, aunque parezca deshumanizante, pero en la práctica, en el inventario práctico, estamos hablando de resultados, sí. No estamos hablando de abstracciones filosóficas, ni de ideas, ni de conceptos, ni de escuela de pensamiento. Estamos haciendo un análisis práctico de resultados, tomando como ejemplo esos dos países que he señalado. Se ha demostrado que el crecimiento económico y el crecimiento de la fuerza laboral, obviamente, ha sido más desarrollado y más amplio que nosotros. Y en parte se atribuye, no quiere decir que ese sea el único factor, porque obviamente no vamos a implementar políticas de desarrollo social y económico en República Dominicana desmontando ciertas disposiciones del código, porque eso pura y siempre no va a dar riqueza, no, todo es un concepto integral. Tiene que haber otras disciplinas, otras cosas, porque por eso es que en la sociedad nosotros tenemos la costumbre en República Dominicana de analizarlo sectorialmente los problemas que se suscitan en la sociedad, y no, esto es un concepto integral. Yo creo que obviamente Panamá ha progresado y Costa Rica también ha tenido desarrollo industrial y comercial y lo citan en las últimas décadas, pero obviamente eso no se debe única y exclusivamente al desmonte de esa rigidez que tenía la legislación laboral de esos países en décadas anteriores. No, obviamente no se entera, pero yo le he dicho en República Dominicana, por ejemplo, nosotros somos un país muy sui generis, somos una isla, un país con una complejidad étnica muy alta, mulatos, una serie de cosas. Nosotros tenemos un carácter muy especial. Entonces yo he dicho, en República Dominicana va a buscar la posición ecléctica. Yo entiendo, incluso en esta tesis que yo he planteado en muy diversos foros públicos del 539, incluso abogados laboralistas
tan defensores a ultranza del trabajador como mi distinguido colega Joaquín Luciano ha señalado Carvajal, yo estoy de acuerdo en la posición que tú has planteado, en el sentido que se flexibilice la consignación del duplo de la suma condenatoria cuando hay un proceso laboral, porque te dan 3 días nada más. Entonces yo he planteado, eso tiene que aumentarse a un mes, porque al ser el plazo tan breve se presta a muchas ejecuciones temerarias. Pues te notifican una sentencia un viernes, pues ya corrió viernes y sábado, entonces de que el domingo va para esa discusión si el domingo es un día hábil o no para los cálculos de ejecutoriedad. Hay jueces que entienden que sí, entonces ya te está contando lo mismo, el lunes, el martes te están ejecutando. Entonces, y entonces ahí es donde vienen los costos laborales. Dispara los costos laborales de una empresa. Yo siempre he señalado a los empresarios, le digo, miren, aquí nosotros tenemos que abocarnos para mayor funcionabilidad de todos. Obviamente yo pertenezco a una escuela de pensamiento que yo entiendo que esa disposición que data del Código Trujillo de Trabajo tiene que ser eliminada de golpe y porrazo de la legislación laboral. Hay otros que sostienen, no, Carvajal, esa es la garantía para que el trabajador eventualmente, cuando alguna empresa nacional tenga algún problema de un proceso judicial, va a ir sucumbe o no tiene patrimonio, bienes patrimoniales, por lo menos tiene una garantía para cobrar. Entonces, hemos entendido, hemos flexibilizado la posición, pero vamos a buscar una posición intermedia. El hecho de que la consignación de créditos no significa un costo tan oneroso en un proceso judicial contra muchas empresas, sobre todo tomando como punto de partida donde la mayoría de una gran parte, un componente importante de las demandas laborales se basan sobre conceptos de interpretación de contratos de trabajo. O sea, gente que se fueron empleados tuyos, van a tu casa, te hacen un servicio, te montan un aire, o tú lo utilizas en otras cosas y ya te dicen, no, yo soy empleado tuyo. Entonces, el concepto tradicional de contrato de trabajo ha ido cambiando, obviamente, y eso se ha prestado a que se hagan muchas demandas temerarias. Y como en materia laboral de libertad de prueba, pues si tú llevas un testigo y el testigo tuyo parece que en sus declaraciones no fue lo suficientemente explícito frente al juez de fondo, y el que lleva el caso a la demanda le parece más coherente, pues acogen la demanda, porque la prueba testimonial actualmente es la prueba por excelencia en esta materia para que el juez decida una controversia de naturaleza laboral. Entonces, eso es lo que yo le he planteado a la gente. Digo, vamos a flexibilizar, porque de que haya una flexibilización del 500, de que haya un plazo de 15 días hábiles, 15 días laborables, para que la empresa o la parte que resulte condenada pueda considerar el duplo, ya los costos laborales se van a ir desmontando, que es lo que básicamente la presión fundamental que tienen muchas empresas nacionales. Y tomando la idea original que tú me planteaste del balance, yo creo que el balance ha sido positivo. Si tú me preguntas, yo creo que el balance ha sido positivo. Yo creo que también hay que reconocer la labor que ha hecho la actual Suprema Corte de Justicia en 2 jueces laborales tan importantes como son el magistrado Darío Octavio Fernández Espinal, mi antiguo profesor de Derecho Laboral de las salas universitarias, y el doctor Julio Aníbal Suárez Duvernay. Yo creo que han hecho una labor jurisprudencial encomiable y digna de admiración en el seno de la actual Suprema Corte de Justicia. Eso obviamente le ha dado brillantez y lucidez a la reforma del Código del 92, porque en nuestra accidentada vida histórica, nuestra vida jurídica, no habíamos tenido nunca una legislación netamente dominicana, porque la labor intelectual, eso no es copia como se estila hoy día, porque va una gente que va de viaje, dice, había un código, espérate que esta cuestión, se van a Argentina y ven una cosa, como ha pasado con esta codificación de naturaleza procesal penal, y hemos visto lo que ese injerto ha creado en la sociedad dominicana, que es lo que ha servido como patente de corso para que se delinque en la sociedad dominicana, y usted lo que simplemente la única que usted va a tener como castigo mientras tanto es una medida de coerción. Usted puede pegar un tiro a cualquiera y se va para su casa y le va a poner una medida de coerción, pero es de tantas semanas. Entonces, esos injertos que han resultado, diríase, han lacerado el cuerpo social dominicano, no pasa con el Código Laboral. Nosotros como orgullo dominicano, porque hay gente que tiene un mito y una fábula, no, porque ese es el Código Trujillo de Trabajo de la época. Claro, es uno de los momentos luminosos de la era de Trujillo. De hecho, hay muchas leyes de la era de Trujillo toda la legislación importante que hay complementaria al código, lo que existía antes, todo era Rafael Leonidas Trujillo Molina. En 1930 quien crea la Secretaría de Estado de Trabajo es Trujillo. O sea, hay que estar de conocer que con Trujillo se organizó el Estado y empezaron muchas cosas que están dando su fruto hoy, independientemente de que sea un tirano o no. Porque obviamente eso no podemos perder, y yo he señalado eso, he reiterado en televisión. Digo, señores, no el fundamentalismo, las pasiones, los contrañimientos epocales, las despliegas espirituales entre los diversos estamentos de la sociedad no pueden ser obstáculos para que se haga una interpretación exacta del pasado dominicano. Yo en eso soy negociable para mí,
Por eso hay gente que me dice, Carvajal, que tú de Trujillita, que yo que la consigo. No, mire, ustedes lo que están hablando de disparate. Ustedes lo primero que tienen que leer, porque aquí cualquiera le falta el respeto a uno, cualquiera sin haber estudiado, sin tener antecedentes históricos en la vida, emite opiniones. Pero yo digo, mira, aquí lo que tenemos que llegar a la verdad histórica. La verdad histórica es esa, no los momentos luminosos. Fíjate la brillantez procesal que tiene esa obra, donde todo abogado de la trascendencia y de la magnitud de un Manuel Ubaldo Gómez, de un Federico C. Álvarez, de un José Ernesto García Ibal, que fue el primer especialista en materia laboral que ascendió al seno de la Suprema Corte de Justicia, donde todavía, casi 60 años de la entrada de agencia de código, todavía estamos discutiendo aspectos de procedimientos que son figuras insertadas, como el 539, que es una copia carcada del Código Trujillo de Trabajo, que estemos discutiendo esos 60 años después. Ahora del pasado, vamos al presente en la próxima sección. Vamos a discutir el impacto de la nueva Constitución en el derecho laboral dominicano. Nos vemos en un momentito.